Muchas gracias, hermanos, gracias al Señor, gracias por ese maravilloso intercambio, ¿no? Como cantamos ahorita, podemos decir amén a eso, gloria al Señor, ¿no? Porque al final de cuentas, como cantamos ahorita, Él fue nuestro sustituto, ¿no? La verdad que es un privilegio poder estar aquí. ¿Por qué no estamos en otro lugar? Porque el Señor ha obrado en nuestra mente, ha obrado en nuestro corazón y podemos nosotros acudir a este llamado para recordar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 19. Vamos a leer versículos 25 al 30. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 25 al 30. En estos versículos es donde va a estar basado el tema del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Versículo 25 de Juan 19. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar para ir a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Padre Celestial, pues Señor, te alabamos, te damos muchas gracias porque has sido bueno para con nosotros, Padre, y podemos en este día, en especial, que recordar ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias por ello, gracias, Señor, por esa salvación tan grande, y te pedimos, Padre, que obres en cada uno de los que estamos aquí, para que nosotros podamos, Señor, comprender, que tú nos des la sabiduría que necesitamos en comprender perfectamente, Señor, este sacrificio que tu Hijo Jesucristo ha hecho en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Así que, Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está el título, hermanos, ahí en su pantalla. ¿Qué sucedió aquí? Y ahorita comentaba con mi hermano Giovanni, él recuerda este material que el Señor nos ha permitido y nos permitió a algunos llevar en primarios 2. Este material es un estudio cronológico y la idea es ver a Cristo desde el Génesis. Pero ¿qué sucedió ahí? Y dice: el misterio que se mantuvo en secreto por siglos, pero ahora ha sido revelado. ¿Qué sucedió? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Pero antes de introducirnos al tema, es importante meditar en esto. Muchas personas creen que pueden reconciliarse con Dios si sufren como Cristo sufrió. Y por esta razón vemos a mucha gente que hace largas peregrinaciones de rodillas para cumplir con sus promesas. Vemos ofrendas de plata, de oro ofrecidos por personas de escasos recursos. Y en estas procesiones nos encontramos con el dramático cuadro de personas que se golpean la espalda hasta desangrarse y caer sin sentido por el agotamiento. Hay personas que van a la iglesia todos los días para encender una vela. ¿Están tratando de ganarse el favor de Dios? Algunos creen que si sufren como Cristo sufrió, sus pecados les serán perdonados. ¿Es esto lo que Dios quiere que hagamos para reconciliarnos con Él? Y esto es lo que veremos hoy.
el verdadero significado de la muerte de Jesús y lo que significa para nosotros ahora. Y para entender la muerte de Cristo en la cruz, quisiera que me acompañaran, y ahorita vamos a ir a Éxodo capítulo 12, pero vamos a ver la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. ¿Qué sucedió? ¿Qué importante sucedió ahí que debemos nosotros notar ahora? Bueno, hace más de 1000 años, antes que naciera Jesús, Dios eligió a un hombre para guiar a su pueblo de la esclavitud a la libertad, y su nombre fue Moisés. Pero ¿qué y cómo sucedieron las cosas? Bueno, Dios emite juicio contra los egipcios para lograr su propósito. ¿Y cuál era el juicio? Era destruir a todos los primogénitos de esa tierra, pero hubo algunos que pudieron evitar que sus hijos murieran. Quisiera que me acompañaran ahí, Éxodo capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Y nosotros recordamos, ¿no?, el Viernes Santo, pero vamos a ver, el primer Viernes Santo, ¿cuándo sucedió? Capítulo 12 de Éxodo, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses del año. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Y estos meses no son iguales a los de nosotros. Para el pueblo de Israel era un mes que se le nombraba el mes de Nisan, que era entre marzo y abril, y el Señor da las instrucciones cómo se deben de hacer las cosas y en qué mes y en qué día. Y le dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. ¿Cómo debe de ser el animal? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Ahí vemos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Quiénes pudieron evitar que sus hijos murieran? Aquellos que obedecieron el mandato del Señor. Aquellos cuya sangre de estos animales los pusieron en los postes y en los dinteles de las puertas donde habían de comer este animal, ¿no? Y vemos cómo el Señor dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y ahí está. ¿Qué significa Pascua? Y dice el Señor: y veré la sangre y Pascua, pasaré de vosotros, pasaré de largo, y en esa casa no habrá mortandad. Y vemos aquí cuánta similitud hay que apuntaba a Cristo, hermanos, aquí en estos versículos. Versículo 5, sin defecto, macho. Versículo 6, lo inmolará entre las 2 tardes. Y vemos tantas similitudes que podíamos llevarnos mucho tiempo escudriñando, ¿no? Cuántas similitudes había. Yo comentaba con mi hermano Giovanni ayer, yo creo que no bastaría un año para poder compartir qué es lo que nos narran los 4 evangelios, narrándonos lo que sucedió en esa cruz del Calvario y en esos días.
Ayer nuestro hermano Giovanni compartió del Evangelio de Marcos, muchas cosas que sucedieron ahí, pero hay mucho más. Y no bastaría, yo creo que un año para poder nosotros venir a estudiarlo, ¿no? Entonces, sin defecto, macho, lo inmolarán entre las 2 tardes. Y esto, hermanos, que vemos aquí en el libro de Éxodo, no fue algo común en la historia del mundo. Si lo vemos y lo meditamos, no fue algo común. Pero vemos que en su gran plan Dios nos ha dejado una señal histórica para enseñar e informar a los hombres acerca de la gran redención de Dios, que significa pagar un precio para asegurar la liberación de su pueblo. Y nos muestra aquí, hermanos, en este pasaje, que la salvación verdadera será por medio del derramamiento de la sangre de un cordero perfecto. Y esto sirvió también como una señal o una sombra de lo que se llevó a cabo con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, un sacrificio perfecto. Por eso vemos en el capítulo 1, versículo 29, a Juan expresando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas cosas sucedieron aquí? ¿Qué sucedió aquí realmente? Vemos muchas circunstancias, vemos personas que estaban alrededor de la cruz, vemos soldados, vemos mujeres ahí al pie de la cruz. Pero rápidamente quisiera nombrar 7 frases, 7 expresiones que el Señor hace ahí en la cruz antes de morir. Y lo voy a nombrar, no vamos a ir a buscarlo para no irnos con mucho tiempo, pero vemos una palabra de angustia, y esto lo vemos en Mateo 27, 46. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos una palabra de perdón, Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos una palabra de salvación también, Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos una palabra de sufrimiento, de necesidad humana, Juan capítulo 19, verso 28. Tengo sed. Vemos una palabra de amor y de compasión también, Juan 19, 26 y 27. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Vemos una palabra de seguridad también, capítulo 23 de Lucas, verso 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vemos también una palabra de triunfo, versículo 19 de Juan, capítulo 19, verso 19. Consumado es. Consumado es. Y vamos a ir al pasaje, hermanos. ¿Qué sucedió ahí? Y en este pasaje quisiéramos ver 2 características de Jesús que nos motivan a adorarle. Y una de ellas es la compasión y la segunda es la consumación. Pero vamos a ver un poquito el contexto antes de ir al versículo 25. Capítulo 19, versículo 14. ¿Qué sucedió ahí para que, antes de llegar al versículo 25, dice el versículo 14 que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta? Y esta hora que está usando Juan no es la misma hora que estaba usando el evangelista Marcos, cuando ayer nuestro hermano Giovanni estaba compartiendo que era la hora tercera, las 9 de la mañana, que era el horario judío. Aquí Juan posiblemente está hablando de la hora de los romanos, que es lo mismo para nosotros. El día empezaba a las 12 de la madrugada. Y dice que era la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos
para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Verso 17. Ya Cristo, él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y vean lo que dice, hermanos. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Una profecía que lo vemos en el Salmo 22, verso 18, como vemos la soberanía del Señor, que se cumple completamente todo lo que estaba escrito de Él. Vamos, hermanos, ahí al texto. Quiero ver el versículo 25 al 27 y vamos a ver la compasión de Cristo. Y es importante, hermanos, nombrar que como el Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, el mismo Señor dice y nos muestra la Escritura que Cristo fue voluntariamente a la cruz. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pues vemos aquí a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, una hermana, una mujer privilegiada. ¿Por qué? Por haber sido utilizada por Dios para dar a luz a Cristo, el Salvador. Y a veces como cristianos evangélicos tenemos miedo de nombrar, ¿no?, esta parte de María. ¿Por qué? Por toda la distorsión que ha tomado la Iglesia Católica Romana. Pero es una hermana en Cristo. Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer rescatada también por la gracia del Señor. Y hasta ahí, utilizada por el Señor para dar a luz a su propio Hijo. Pero a veces tenemos miedo, ¿no?, de tocar un poquito esa parte por la misma distorsión que se ha venido siguiendo, ¿no?, por parte del catolicismo. Una hermana en Cristo. También vemos a la hermana de su madre, pues probablemente tía de Cristo, no sabemos mucho de ella. También vemos María, mujer de Cleofas, igualmente, no tenemos mucho conocimiento de ella, pero también vemos a María Magdalena. ¿Quién es ella? Bueno, ¿recuerdan aquella que Jesús liberó de 7 demonios? Eso lo vemos en el Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, él nos los dice. Y que después la vemos ya en el capítulo 20 a María Magdalena dándole a los discípulos la noticia, y ella tiene el privilegio de anunciarle a ellos que Jesús había resucitado. María Magdalena, una mujer, y una característica bien importante de ella, una mujer que amaba mucho al Señor porque se le había perdonado mucho. Y eso lo dice la Escritura. Y el Señor lo muestra, ¿no? El que ama mucho porque se le ha perdonado mucho. ¿Qué tanto amamos al Señor, hermano? ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 25. Pero vamos al versículo
26 al 27. Imaginemos, hermano, la escena. Cristo en la cruz, clavado ahí, bebiendo la copa de la ira de Dios, y ni siquiera así puede pensar en sí mismo. Y lo vemos que dice la Escritura. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, y este es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Bueno, es muy probable que José para entonces ya había muerto. Recordemos también que los hermanos de Cristo no creían en él. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor aquí? Vemos la compasión de todavía tener en mente, y es importante, hermanos, meditar ese control que tiene el Señor de todas las cosas, aún clavado en la cruz, para atenderse de la necesidad de su madre. Una mujer que iba a quedar desamparada, ¿no? Y en aquella época era peligroso también para ella. Estaba pensando en el bienestar de su madre. Hermanos, qué amor tan grande vemos aquí de parte de Cristo, de estar al pendiente por el bienestar de los suyos. De hecho, en el capítulo 13, versículo 1, dice el Señor, Juan nos narra que Cristo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Vemos? Aún sabiendo que iba a ir a la cruz, Él no se le escapa absolutamente nada. Aún está al pendiente aquí de su madre. Y le dice al discípulo amado: he ahí tu madre. Y desde aquella hora le recibe. ¿Podemos ver la compasión de Cristo aquí? Aún en medio del dolor y de ese sufrimiento, en la cruz. Versículo 28 al 30, y vemos la consumación. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, fíjense, y no había muerto, pero él sabía que ya todo estaba consumado, sabía que se iba a llevar a cabo. Dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y esa es una profecía también, y lo vemos en el Salmo 69, 21, que el Señor iba a expresar: tengo sed. Y vemos la omnisciencia de Jesús, saber que Él cumple también con todas las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 29 al 30 dice: sabiendo que le iban a dar vinagre a beber, por eso dijo: tengo sed. Vemos la humanidad de Cristo. Y este es un vinagre, no es el mismo que nuestro hermano Giovanni ayer compartió en el Evangelio de Marcos, que era vino con mirra para poder aplacar un poquito el dolor. No, este es un vinagre, era un agua mezclada con vinagre, como el vinagre se usaba como un conservador para el agua. Y el Señor lo toma y lo dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Por eso Él dice: tengo sed, sabiendo que la escritura se cumpliría ahí. Tengo sed. ¿Y qué vemos en estas palabras aquí? Consumado es la obra de redención, hermanos. Eso es lo que vemos. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y Él terminó el trabajo. Él acabó la obra. Consumado es, deuda cancelada. Y esta es una palabra que los esclavos utilizaban cuando el amo les ordenaba un trabajo y ellos lo terminaban, llegaban y le decían: tetelestai, consumado es, ya he terminado el trabajo. Inclusive aquellos que pintaban, ¿no?, un cuadro, ellos analizaban perfectamente a ver si no les faltaba algo que ponerle o que quitarle, y decían: ya está terminado, obra terminada. Y ellos podían entender esta parte: consumado es, y deuda cancelada también.
deuda cancelada. Por eso en el capítulo 17, versículo 4 dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Y déjame amplificarlo, hermano. Imagínate que alguien ha cometido el peor de los crímenes. Está encarcelado y es obligado a ser torturado por el resto de su vida. La fianza es tan alta que no existe millonario que pueda cubrirla. Este hombre no tiene esperanza. Nadie, absolutamente nadie puede pagar su condena. Sin embargo, una mañana el oficial de la cárcel le dice: puede salir. Usted ha sido liberado porque alguien cubrió el costo de su fianza. Todo está pagado. Mientras su corazón se regocija experimentando la extraña sensación de la libertad inmerecida, el hombre grita con asombro: ¿quién fue? ¿Quién la pagó? ¿Qué sucedió con nosotros, hermano? ¿No estábamos esclavos de nuestros pecados? Dice Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué sucedió? Ahora podemos nosotros saber quién pagó ese precio para que nosotros fuéramos libres. Cristo. Cristo en la cruz. ¿Quién fue? ¿Quién lo pagó? Cristo el Señor. Yo no sé, hermano, si te regocijas en esto. Pero cuando nosotros meditamos de dónde nos sacó el Señor, podemos decir: gloria a ti, Señor, y gracias. Y caer rendido a los pies de la cruz de Cristo. Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio tan grande. Y hermano, no fue fácil para Él. En su humanidad Él sufrió, el Señor. Y lo vemos aquí. Consumado es. Uno de los propósitos del nacimiento de Cristo, y recordemos en Mateo capítulo 1, verso 21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Consumado es. Ya no más, se acabó una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, acompáñenme, hermanos, ahí por favor. ¿Se acuerdan todos los rituales, los sacrificios que se hacían? La matanza de todos los animales, porque el pueblo faltaba a la ley de Dios y tenían que llevar animales al templo para que el sacerdote los sacrificara, y era de continuo el sacrificio. La ley era una sombra de lo que vendría y nos apuntaba, y vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Voy a leer hasta el 7 y dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No pueden. Y dice el versículo 2, es como el mismo autor contesta, ¿no? Pues de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, un animal no puede ser el sustituto para nosotros.
no puede quitar el pecado. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y vean, hermanos, vean lo que dice aquí, mas me preparaste cuerpo. El Señor, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cómo el Señor dice que viene a Nazaret, le entra al templo, le dan un rollo y el Señor empieza a leer Isaías y llega un momento en que dice, hoy se ha cumplido esa escritura en mí? Y vemos del Antiguo Testamento cómo estaba escrito de él. Cuántas profecías se cumplieron aquí en la cruz de Cristo. Ya no más. Consumado es. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Quién murió en la cruz? La humanidad de Cristo. Pero resucitó. Pero su deidad quedó intacta, hermanos. Porque Dios no muere. Dios es eterno. La humanidad de Cristo. Vamos a Hebreos otra vez, hermanos. Acompáñenme. En el versículo 8 dice el autor de Hebreos, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? Los sacrificios del Antiguo Testamento, de la ley, para establecer esto último, el sacrificio de Cristo. Y versículo 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se estaba construyendo el templo, cuando llevaron el mobiliario, ¿saben, hermanos, qué es lo que no había ahí dentro del templo? No había silla. ¿Por qué? Porque el sacerdote no tenía tiempo de sentarse de tantos sacrificios que se hacían. Pero vean lo que dice el autor de Hebreos, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no más. Se acabaron los sacrificios. Un sacrificio perfecto. Obra terminada. Se acabó. Versículo 3. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, para que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué sucedió, hermanos? Versículo 10, somos santificados. Versículo 14, nos hizo perfectos. No se acordará más de nuestros pecados. Versículo 17. Y número 4, tenemos libertad para entrar a la misma presencia del Señor. ¿Se acuerdan el velo que fue rasgado de arriba abajo? Ese velo impedía que el pueblo entrara a tener esa comunión con el Señor. Y el Señor lo abrió. Ahora tenemos entrada. Consumado es. Y por último, hermanos, versículo 30 de Juan 19. Quiero ver esta parte, la parte última del versículo 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuevamente, Juan capítulo 10, verso 18. Nadie me la quita, tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Libre y voluntariamente el Señor entregó el Espíritu. Hermanos, es importante ver que Cristo no murió por las maquinaciones de los judíos, no murió por la cobardía de Pilato, no murió por la barbaridad de los soldados romanos, no murió porque Judas lo entregó. Cristo murió porque Él mismo decidió ir voluntariamente a la cruz por nuestros pecados. Y a veces en la Escritura leemos varias veces y como dice, entregó. Y leemos la frase, Judas entregó a Jesús, los judíos entregaron a Jesús a Pilato, Pilato entregó a Jesús a los romanos. Muchos pensaron que tenían la oportunidad de entregar a Jesús a la muerte. Imposible. ¿Quién estaba por detrás de todo esto? ¿Quién estaba? Y vean lo que dice Jesús mismo a Pilato en el capítulo 19, versículo 11. Le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna. Y muchos pensaron que tenían la autoridad sobre la vida de Cristo. ¿Se acuerdan los discípulos, Hechos capítulo 4? Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 23. Voy a leer del 24, pero recordemos cómo Pedro y Juan habían sido encarcelados por proclamar el nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Wow. ¿Quién estaba por detrás de todo esto? ¿Qué sucedió?
se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Y es verdad, hermanos, que Herodes, Poncio Pilato, los soldados romanos, el pueblo de Israel, ellos son culpables de su pecado, pero sin saberlo, estaban llevando a cabo el plan redentor de Dios, que consistía en vencer la muerte a través de la muerte de Cristo. Y que esa deuda que nosotros teníamos fuera cancelada. Consumado es. ¿Qué sucedió ahí entonces, hermano? Fue consumada la obra de redención. Fue cancelada la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Una deuda impagable. Entonces, hermanos, si la obra de redención ya ha sido consumada, ya ha sido terminada, ¿qué hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? Vamos a Hebreos nuevamente. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Si Dios ha obrado en nuestro corazón y podemos ahora por fe creer que ahora ya he sido liberado de la esclavitud de pecado, que mis pecados han sido perdonados en esa cruz del Calvario, ¿qué hacer entonces? Pues vamos a ver la invitación que nos hace el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Él mismo nos ha dado, el Señor mismo nos ha dado el don de la fe para creer que, hermanos, vean lo que dice, purificados los corazones. Acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, de que el Señor nos ha perdonado. Acércate. Versículo 23. Mantente firme. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y por esto, hermanos, porque fiel es el que lo ha prometido. Acércate y mantente ahí a los pies de Cristo. Versículo 24. Animémonos unos a otros y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos al amor. Animémonos unos a otros de que el Señor ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Animémonos, hermanos, ya ha sido perdonado. A veces el diablo quiere traer dudas, ¿no? Y vienen a la mente esas flechas, decir, ¿y eres hijo de Dios? Sí, pero ya he sido perdonado. El Señor me ha rescatado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y versículo 25. No dejes de congregarte. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es el llamado? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acércate. Acércate a Cristo. Mantente firme en la fe, porque fiel es el que lo prometió. Animémonos unos a otros y no dejemos de congregarnos, hermano. Y más cuando veamos que aquel día se acerca, la venida del Señor. Y si alguien está aquí en esta tarde y no conoce al Señor, te invito, hermano. Te invito a que lo conozcas. Si no conoces a Cristo,
pues busca a alguien que te comparta el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, y vemos esa imagen, y dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no conoces al Señor, no te pierdas. Recibe vida eterna. Ven a Cristo. Pide que perdone tus pecados. Ven al Señor. Y el Señor obrará grandemente en tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por el don de la fe que nos has dado. Pero también te agradecemos, Padre, por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio en el cual la deuda que nosotros teníamos contigo, Señor, ha sido cancelada. Ha sido pagada por tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Padre, que Él hizo tu voluntad. Un Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. El justo por nosotros que éramos injustos, que somos injustos, para llevarnos a ti, Padre. Así que, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, Padre, que tú obres en sus corazones y que en tu gracia y en tu misericordia los traigas a salvación, Padre. Te pedimos por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con aquellos que no han venido a ti, Señor, aquellos que están esclavos en el pecado, aquellos que viven una vida como si no pasara nada, aquellos que viven una vida sin pensar en las consecuencias que vendrán en el futuro, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de ellos. Y también, Padre, te pedimos por nosotros, que nos siga fortaleciendo a través de tu palabra y que nosotros podamos seguir confiando, Señor, en tus promesas, porque tú eres fiel en todo lo que has prometido. Te alabamos, pues, te bendecimos y te pedimos de tu ayuda, Señor, porque solo no podemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.